Presentación de inversión inmobiliaria, hipoteca ajustada al nivel de precio o PLAM, plan, prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces a medida que continuamos con la hipoteca ajustada al nivel de precio o PLAM. Recuerde que los problemas de la práctica laboral es una buena manera de comprender mejor estos conceptos. También recuerda que siempre que miremos conceptos, van a ser desviaciones de la norma. Y en este caso, siendo la norma la hipoteca fija a 30 años. Debes mantener eso en tu mente como la línea de base, y eso te dará un punto de partida para ver de dónde provienen las desviaciones. Y en este caso, con el nivel de precio ajustado de la hipoteca o plan. Tenga en cuenta que esta es una terminología, por lo que haremos referencia a Investopedia, que es un lugar al que puede ir si tiene terminología relacionada con la inversión, continuando su investigación desde allí. Por lo tanto, la hipoteca ajustada al nivel de precio o PLAM es un pago gradual solo en casa, el capital se ajusta a la inflación. Así que tenemos un concepto similar con la tasa ajustable o el brazo o, en otras palabras, si piensas en la línea de base, que es el tipo de préstamo hipotecario fijo a 30 años, entonces podrías decir, como prestatario, oye, me gustaría términos más favorables. Me gustaría una tasa más baja y o pagos más bajos. Entonces, el prestamista puede ser capaz de proporcionar que, al tomar una desviación de ese estándar, ese préstamo estándar establecido, y eliminar parte del riesgo del prestamista al prestatario, riesgo relacionado en este caso, específicamente con la inflación en el futuro, y al hacerlo, por lo general, poder ofrecer posiblemente una tasa de mora más baja y pagos más bajos, aunque habrá ajustes en el futuro. Ahora, con el brazo, que probablemente sea un tipo de formato más estándar, esta vez tenemos los ajustes que se están realizando en la tasa. Sin embargo, los ajustes no van a ser un ajuste de la tasa, sino del capital real. Entonces, si piensas en la tabla de amortización, puedes pensar en entrar en la tabla de amortización de vez en cuando, no ajustando la tasa, sino ajustando el capital. Y luego va a ajustar los pagos en función del nuevo capital con la misma tasa periodo de tiempo por periodo. Ese ajuste al principal va a estar relacionado con la inflación, ya que la inflación generalmente aumenta con el tiempo. Así que esa es la idea básica en la que entraremos con un poco más de detalle aquí. Por lo tanto, el banco o prestamista no cambiará la tasa de interés, sino que revisará el capital pendiente de los compradores de vivienda en función de una tasa de inflación más amplia que se deriva de un índice de precios. Así que es un poco extraño si has trabajado con estas tablas de amortización, especialmente si has utilizado esas tasas ajustables, donde en realidad has ajustado las tasas de vez en cuando. Esta vez, de nuevo, estamos ajustando el capital en lugar de la tasa. Por lo tanto, el nivel de precios ajustado de la hipoteca. Tenemos muchas hipotecas que tienen tasas de interés ajustables que varían en función de las tasas de interés fijas o ciertos índices del mercado. Ese sería el tipo de armas. Así que, de nuevo, si echamos un vistazo a la tasa fija, la desviación de ella, la mayoría de las veces, va a ser un brazo, pero tenemos esta otra opción, que podría tener algunos pros y contras, donde la tasa no será lo que se ajuste, sino el capital. Con estas hipotecas convencionales, el saldo permanece fijo. En otras palabras, cuando se piensa en un brazo en el que la tasa está cambiando, el equilibrio permanece fijo. Eso no significa, por supuesto, que el saldo del préstamo vaya a bajar. Pero si piensas en la construcción de la tabla de amortización, y piensas en ajustar la tasa, normalmente no entrarás en la tabla de amortización y básicamente ajustarás los saldos finales. Cuando pienses en una tasa o arma ajustable, ajustarás la tasa, lo que tendrá un impacto en los pagos en el futuro. En este caso, sin embargo, no estamos ajustando la tasa, sino que vamos a entrar en el saldo final periodo por periodo, y ajustamos el saldo final, manteniendo la tasa igual. Sin embargo, con las hipotecas ajustadas al nivel de precios, el interés permanece fijo, pero el saldo de capital pendiente fluctúa. Entonces, ¿cómo funciona una hipoteca o plan ajustado al nivel de precios? Los prestamistas reciben de vuelta el capital del préstamo, una cantidad de interés determinada y un precio adicional que cubre el costo de la inflación. Ese va a ser el concepto básico. En condiciones económicas normales, la inflación hace que el valor original de una vivienda aumente con el tiempo. Así que tenemos que tener un concepto general de la inflación, asegurarnos de que tenemos nuestra idea de lo que es la inflación. No es exactamente lo mismo, por supuesto, que las tasas de interés, aunque las tasas de interés se verán afectadas por la inflación. En otras palabras, si estamos en un período inflacionario, se esperaría que las tasas de interés subieran. Si estamos en un período deflacionario, entonces se espera que las tasas de interés en general sigan y bajen. Y la inflación en sí, sin embargo, es la devaluación del dólar a lo largo del tiempo. En otras palabras, el dólar, un dólar, puede comprar menos cosas en el futuro que hoy, normalmente tendremos inflación. Cuando nos fijamos en los Estados Unidos, cualquier moneda, normalmente tendrá inflación. Pero si pensamos específicamente en los Estados Unidos, aquí los Estados Unidos, entonces,
La inflación por lo general están apuntando a alrededor del 1 al 3%, les gusta mantener la inflación algo estática. Lo ideal sería que no hubiera inflación. Eso solo para hacer una cantidad estática en dólares, una cantidad fija. Por lo tanto, tenemos una herramienta de medición fija sobre la cual valorar las cosas. Sin embargo, eso no es práctico, porque no sabemos exactamente cómo hacerlo. Y no queremos que la deflación del dólar baje, porque eso podría no ser bueno para la economía. Por lo tanto, se quiere suficiente dinero en la economía para al menos mantener las cosas estables, y tienden a querer excederse en ese momento por un 1 a 3% de la inflación. Así que uno esperaría que, si hacen todo bien, haya inflación, que básicamente siempre esté subiendo. Estaría entre el 1 y el 3%, sin embargo, no se puede depender de eso exclusivamente, especialmente durante un periodo de tiempo de 30 años. Probablemente habrá puntos en el tiempo en los que la inflación podría ser más alta que eso en ciertos momentos. Y si eso sucediera, entonces, por supuesto, esa incertidumbre es lo que es difícil cuando se entra en un contrato a largo plazo para un préstamo durante, digamos, 30 años, y esa incertidumbre que se transfiere del prestamista al prestatario es parte de lo que permite, posiblemente al prestamista, dar términos más favorables por adelantado. Por lo tanto, este ascenso gradual puede ser significativo si ocurre en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, los aumentos en el valor neto de la vivienda generalmente compensarán el aumento del valor de las viviendas. Así que fíjate que a medida que la inflación sube, eso significa que el poder adquisitivo del dólar baja. Por lo general, las cosas también se vuelven más valiosas, o se necesitarán más dólares para comprar cosas, como casas. Por lo tanto, uno pensaría que en un periodo de tiempo inflacionario, podría tener ajustes en su hipoteca en ese momento, porque eso es lo que es, para que proteja al prestamista. Pero también se podría pensar que ese tipo de ajustes se eliminarían o cubrirían con el aumento de la plusvalía de la vivienda, porque el valor de la vivienda también aumentaría. Si estás en un periodo de inflación, antes de abrir la hipoteca ajustada al nivel de precios o PLAM, el comprador de la vivienda y el prestamista llegarán a un acuerdo sobre la frecuencia con la que el prestamista debe hacer ajustes por inflación. Entonces, estás comenzando con este préstamo, entonces, por supuesto, tienes que ser más cuidadoso como prestatario, porque mucho más el riesgo ahora va del prestamista al prestatario, y el acuerdo que se va a hacer por adelantado es, por supuesto, a cambio de que ese riesgo vaya del prestamista al prestatario, debería obtener términos más favorables, al menos al principio de la vida, a menos que la inflación golpee, ya sabe, en el futuro. Y luego vas a tener que determinar qué tipo de cálculo se va a utilizar para calcular la inflación para que puedas hacer esos cálculos en el futuro. Y tienes que determinar con qué frecuencia se llevarán a cabo esos cálculos. Es decir, ¿van a suceder anualmente? ¿Se van a dar entonces mensualmente? Por lo tanto, como prestatario, debe hacer más tipo de análisis hipotético, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos determina lo que crees que va a suceder. Y si fuera el peor de los casos, ¿podría sobrevivir si eso ocurriera? Y así sucesivamente. Entonces, en la mayoría de los casos, el ajuste ocurre, en realidad mensualmente. Entonces, el prestamista realiza estos ajustes en función de los movimientos de un índice de precios apropiado, como el índice de precios al consumidor o IPC. Así que el IPC se va a utilizar como medida o juez de lo que es la inflación. Ahora recuerda, la inflación en sí misma, no es algo que podamos vincular específicamente a lo que es, porque incluso el gobierno, por supuesto, está tratando de determinar qué es la inflación midiendo una canasta de bienes y así sucesivamente. Así que tienen que hacer algún tipo de estimación de lo que creen que es la inflación. Y luego, por supuesto, vamos a usar ese mismo cálculo que esa estimación para hacer los cálculos y ajustes a los préstamos, por lo que ventajas y desventajas de una hipoteca ajustada al nivel de precios, o PLAM, el comprador de vivienda puede beneficiarse de mantener su tasa de interés en un nivel consistentemente bajo durante la duración del préstamo. Entonces, en lugar de aumentar las tasas de interés, como se vería con un brazo, están aumentando periódicamente el saldo, lo que tendrá un impacto en los pagos. Se podría hacer una comparación interesante entre un brazo y un PLAM. Uno pensaría que en tiempos de inflación, también tendríamos aumentos en las tasas de interés, por lo que ambos estarían subiendo. Es de esperar que el cambio en la tasa, si se trata de una armada, sea un aumento en la tasa, lo que tendría un impacto en el pago. Y luego, si estamos mirando un PLAM, la inflación estaría aumentando el saldo, lo que también tendría un impacto en el pago. Ahora se espera, al menos al principio, que el aumento tendría un mayor impacto en la ARM, lo que significa que, si la tasa se estuviera ajustando, el aumento en la tasa podría tener un mayor impacto en el aumento del pago. Entonces,
Un aumento del saldo lo haría, pero hay una especie de relación interesante con este tipo de préstamo sobre cómo funciona la estructura de pago, porque todavía están estructurados para terminar después de 30 años. Por lo tanto, es posible que termine en una situación durante ese periodo de tiempo de 30 años en la que el saldo real supere lo que era el saldo original del préstamo. Pero debido a que cada vez que lo calculamos, en realidad lo estamos calculando para que termine en el punto final, en este caso, es de 30 años, entonces podemos tener un aumento básicamente en los pagos hacia el final del préstamo. Así que es una especie de estructura interesante la que ocurre en los pagos. Lo graficamos en los problemas de práctica. Tenemos hojas de trabajo en las que puedes resolver estos problemas, y también tenemos una hoja de ejemplo que puedes usar para probarlos, y usarlos si quieres compararlos y contrastarlos con ellos. Por lo tanto, la consistencia de la tasa baja ayuda a que la hipoteca sea asequible en absoluto, en todas las etapas, ya que el prestamista no incorpora los aumentos de inflación esperados en la estructura hipotecaria por adelantado, el prestatario comienza con una tasa de interés más baja, y pagos hipotecarios mensuales más bajos que los que encontraría en muchas hipotecas convencionales. En otras palabras, si se va a fijar la tasa, que es la convencional a 30 años, entonces el prestamista, por supuesto, está asumiendo el riesgo del aumento de la inflación con el tiempo. Tienen que entonces incorporar ese riesgo lo que creen que va a suceder en el futuro. Y pueden tener razón o pueden estar equivocados, tienen que incorporar el riesgo, lo que significa que van a pensar en lo que realmente sucederá, y también pensarán en el riesgo de lo que podría suceder, por lo general, en el peor lado de las cosas y agregar eso a la tasa que van a tener como una tasa fija durante toda la vida del préstamo, debido a que le estás quitando ese riesgo al prestamista y ahora lo estás asumiendo, entonces no tienen que agregar ese riesgo de inflación para un préstamo a 30 años, que puede ser significativo, lo que resulta en tasas más bajas, ya sabes, por adelantado, y luego, a medida que ocurre la inflación, aumentaría con la inflación, por lo que el prestatario no tendrá que lidiar con lo repentino, aumento sustancial de la hipoteca más adelante, porque el prestamista nunca aumentará la tasa de interés. Así que, de nuevo, se podría pensar que el aumento de la tasa de interés es lo que realmente podría aumentar más repentinamente el monto del pago, aunque un aumento en el saldo también resultará en cambios en los pagos. Por lo tanto, más ventajas y desventajas tiene el prestamista al poder aumentar el saldo del préstamo en función de los aumentos de la inflación. Entonces, obviamente, el prestamista se beneficia porque tiene esa salvaguarda con respecto a la inflación. Una desventaja es que el prestatario tiene que predecir pagos predecibles, así que está claro que los pagos van a cambiar con el tiempo. Por lo tanto, es posible que no cambien tan drásticamente si tuviera un aumento gigante en un cambio de tasa, pero por lo general, esperaría que aumenten con el tiempo y realmente no se pueden estandarizar los pagos tan fácilmente como si, por supuesto, fueran fijos. Cada vez que la inflación haga subir el capital impago, el banco también revisará al alza el pago mensual del prestatario. Este cambio significa que los propietarios de viviendas tendrán la posibilidad de ligeros aumentos mensuales en sus pagos durante la vigencia del préstamo. Por lo tanto, los pagos hipotecarios de tasa variable pueden dificultar que los propietarios planifiquen y presupuesten los gastos. Entonces, obviamente, si está planificando y presupuestando, es bueno tener una cantidad fija que va a seguir adelante, especialmente si puede hacer que esos pagos sean automáticos, que salgan automáticamente de su cuenta o que los registren automáticamente en algo como su sistema de contabilidad o software. Si están cambiando todo el tiempo, entonces generalmente van a aumentar si estás en un periodo de inflación. Así que tienes que tener esos ligeros cambios y asegurarte de que aún puedes cubrirlos. Y, por supuesto, tienes que lidiar con el hecho de que vas a escribir si se hace mensualmente, ya sabes, un cheque mensual diferente a medida que las inflaciones cambian en ese periodo. Esta es la razón por la que los plans son menos adecuados para los prestatarios que viven con ingresos fijos. Así que,